muchas veces alcanzar ciertas metas no es tan complicado, o sí, y resulta histórico. El tema es poder mantenerse en ese superávit que conseguimos en marzo. Hablemos con Gonzalo Martínez Mosquera, un amigo de la casa, analista económico, a ver si esto se puede mantener a lo largo del tiempo. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? Bien, un placer. Bueno, llegamos a una meta muy difícil, con mucho sufrimiento. ¿Se mantiene con el mismo sufrimiento o con más? A ver, antes que nada, déjame comentarle a la gente Por supuesto. por qué creo que se llega a esta meta. eh, y en realidad, digamos, lo que hay que pensar es que un superávit, como el que tuvo el gobierno, básicamente es que recibe más pesos de los que le entrega al resto de la sociedad, ¿no? Eso es un superávit. Ahora, cuando nos paramos del otro lado del mostrador, estamos todos nosotros, están las provincias, los municipios, etcétera, y todos sabemos que ninguno de nosotros tiene mucho más peso de los que necesita para el día a día. Sin Tal duda. vez tal vez algún importador pueda tener más pesos porque, bueno, le quedó una deuda, pero sacando esa excepción, en la sociedad argentina tenemos los pesos necesarios para el día a día y el stock de pesos en términos históricos está bajísimo. Con lo cual, cuando el gobierno intenta tener un superávit de pesos, lo que está tratando de hacer es sacar más pesos de los que le entrega en un lugar donde no hay pesos. Entonces uno tiene que preguntar, Eso bueno, sería el ajuste, Gonzalo, el recorte de la motosierra. Digo, porque hay mucha gente que dice, pero pará, tenés superávit, te sobró la plata, ¿por qué me la sacaste a mí? Bueno, a ver, eso claramente genera recesión, digamos, una sociedad que usa el peso para funcionar, si tiene menos pesos de los que necesitaría para funcionar en pleno empleo, claramente entra en recesión y además de entrar en recesión y generar desempleo, como se está viviendo, se le empieza a caer la recaudación impositiva al gobierno, con lo cual termina teniendo el déficit que quería evitar. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, pero el Tesoro tuvo superávit. ¿De dónde salieron los pesos que permitieron al gobierno mostrar un superávit? Y la respuesta, porque, digamos, de la sociedad no pueden haber salido, porque como dije, tenemos los mínimos pesos indispensables para el día a día. La respuesta es que los pesos están saliendo del Banco Central. El Banco Central está emitiendo pesos para comprar reservas. Si uno mira Claro, porque ahí dice el Banco Central compró 500 millones de dólares, 800 millones de dólares. ¿De dónde saca la plata? No salen de ninguna reserva de pesos. ¿Hay emisión monetaria? a ver, está emitiendo pesos para comprar esas reservas. Más o menos, yo hice un cálculo rápido y más o menos me da Ujú. que es 4% del PBI, ¿ok? Lo que está destinando a la compra de reservas. Esos pesos los recibe la sociedad, el sector privado, y ahora sí tiene más pesos para poder pagar impuestos y que haya superávit. Ahora, cuando el dólar se te empieza a atrasar, la capacidad que tiene el gobierno, el Banco Central, de comprar dólares sin devaluar se reduce. Y por lo tanto, uno debiera esperar que en un futuro no tan lejano, el Banco Central empiece a reducir la compra de dólares, que entre paréntesis, Milei prometió que no lo iban a hacer, y por lo tanto debía esperar que el superávit que está mostrando el Tesoro empiece a reducirse. ¿Okay? Como pensemos por otro lado, que si sigue en esta constante, las reservas de dólares suben, pero el gasto que tiene el país aumenta, por ende va a ser difícil
manejar ese equilibrio que quiere tener. Sí, a ver, digamos, un superávit es recibo más pesos, un superávit de peso, ¿no? Recibo más pesos de los que le entrego a la sociedad. Ahora, ¿por qué no contamos en esa diferencia los pesos que usa el gobierno para comprar dólares? En definitiva, es parte del gasto. Lo que pasa que, digamos, por una definición, se dice, bueno, esos pesos que estamos emitiendo no los vamos a contar. Bueno, si no contás esos pesos, ok, te da superávit, pero deberías contarlo, en mi opinión. Te pregunto esto, Gonza, para entenderlo bien. ¿Qué pasaba si esta fórmula de no contar esos pesos vos la hubieras llevado a gobiernos anteriores? ¿Era muy fácil llegar al superávit o tampoco se llegaba? A ver, es muy buena la pregunta porque me retrotrae a los superávits que tenía Néstor Kirchner. Claro, En la los época de Néstor gemelos. Kirchner, venías de una década de los 90 donde se generaron muchas reformas de productividad. Tuviste una devaluación feroz cuando saliste de la convertibilidad y eso hizo que Argentina fuera súper competitiva. Esa Argentina súper competitiva era una economía que exportaba mucho e importaba poco, con lo cual traía muchos dólares a la Argentina. Claro, una balanza Y comercial distinta. para evitar que bajara el dólar, ¿qué hacía el Banco Central? Lo mismo que está haciendo el Banco Central hoy. Emitía pesos para comprar dólares. Entonces, ¿de dónde salía el superávit de Néstor en el Tesoro? Del mismo lugar de donde está saliendo hoy los pesos para que exista el superávit que puede mostrar Caputo. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo no festejaría ningún superávit. Claro, es mostrar un número que siempre y cuando no tomes la otra variable te va a dar positivo. Los mismos que muchas veces se quejan de que el cálculo del TBPI o del cupón atado al crecimiento del PBI se cambió la fórmula. Esto es un poco lo mismo. Y lo otro que te pregunto, un superávit, pero a crecimientos de PBI del 3% hasta el 5%. Es sostenible en el tiempo y es muy difícil sostener un superávit con una caída en el PBI con una recesión tan grande. A ver, no, absolutamente no es sostenible. Pensemos en qué significa un superávit. La sociedad entregándole más pesos al gobierno de los que recibe el gobierno. En un caso hipotético, eventualmente esa sociedad se queda sin pesos. Claro. Y si uno mira, cada vez que, por ejemplo, en Estados Unidos se tuvo un superávit, eventualmente la sociedad esa termina entrando en una recesión. Con lo cual, no es sostenible en el tiempo el superávit que tiene el gobierno. Porque la recesión también te lleva a que vos decidas si podés pagar el impuesto o no. Porque lo que está cayendo, además del consumo, es la recaudación impositiva. Y sin embargo, escuchamos que desde el superávit se van a devolver impuestos. Lo que yo me preguntaba ayer es a quién se le va a devolver los impuestos. Si se le va a devolver a los empresarios y esto favorece a reactivar la productividad, es una cosa. Si se lo vas a devolver al empresario para que tenga un margen de ganancia más grande, es otra. Sí, totalmente. Si vos bajás los impuestos, es muy importante que digamos, esos pesos vayan a generar más demanda y a reactivar la economía y no a comprar dólares, por ejemplo, lo cual haría que te suba el tipo de cambio, ¿no? Y por otro lado, estamos en una situación donde el central le gustaría acumular la mayor cantidad de reservas. Por otro lado, hay una emisión monetaria. Eso se tiene que trasladar en algún momento al tipo de cambio o a la inflación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si dolarizás la economía o sacás el cepo una vez que tenés los dólares suficientes? Esto haría que tengas una libre demanda de dólares y no habría tanta inflación, o es otra de las filosofías y termina siendo una utopía. A ver, la dolarización, si pudiera hacerse, supongamos que están los dólares, claramente te sirve para frenar la inflación, pero hace un rato decíamos, si vos al mercado, a la economía, no le das
hoy en día los pesos que necesita para funcionar, eventualmente entra en recesión. Claro. Bueno, ese problema con la dolarización en algún momento lo vas a tener. En O- algún momento, perdón, sí, decime. Vamos a, en la próxima salida, Gonza, quiero que hablemos de todo lo que implica recesión, si está consensuada con la toma de decisiones y si vos podés graduar